Perfecto. Hasta ahora en estas dos primeras clases habíamos visto que Python puede soportar la programación orientada a objetos, ¿no? Entonces, am, hemos visto algunos pilares en los cuales se basa la programación orientada a objetos, ¿no? Que es las clases, los objetos, el tema de herencia, algo muy superficial, ¿no? Con el polimorfismo y el encapsulamiento que vimos el día de ayer. Ese tema, como les dije, está para abarcarlo por un buen tiempo, ¿no? Porque tenemos muchas más cosas que podemos ver con la programación orientada a objetos y que le podemos sacar el jugo. Pero como tenemos unas clases intensivas, la idea es de que puedan ver un pequeño vistazo de lo que podemos hacer con todo esto, ¿no? Y ahora vamos a comenzar con el tema 2 que teníamos planeado en la planificación, el cual se basa en poder conocer algunas bibliotecas populares que Python tiene, ¿no? Es bueno recordar que Python tiene mucho apoyo de la comunidad de desarrolladores, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo aparecen herramientas nuevas que basta con colocar algunas instrucciones y lo vamos a tener instalado en nuestro intérprete, ¿vale? Y eso también vamos a ver ahora mismo. Acá, a ver, denme un momentito. Ahora sí. ¿Qué es una biblioteca o librería en Python? Seguramente en el módulo anterior han visto la parte de módulos y paquetes, en donde han debido empezar a construir funciones y esas funciones se han ido guardando en un archivo y podían tener varios archivos con varias funciones, ¿no? Y eso ya se convertía como un módulo, cada archivo, y si uníamos más archivos y colocábamos un archivo especial que tenía el nombre de init, pues ya podríamos crear un paquete, ¿no? Y viene a ser la misma analogía en este caso, ¿no? Una biblioteca en sí en Python es un conjunto de módulos. Los módulos tienen funciones, algunos tienen clases predefinidas, ¿no? Ya sabemos que es una clase, ¿no? Entonces, en la programación también se trabaja mucho con la programación orientada a objetos, como les dije. Entonces, estos módulos pueden ser contemplados por funciones, por clases, los cuales van a permitirnos resolver algunos problemas en específico sin tener que recurrir a la programación de estas soluciones de forma explícita. ¿Ok? O sea, no vamos a programar estas soluciones desde cero. O sea que ya debe existir alguna librería que me permite hacer alguna acción como tal, ¿no? Entonces ya no requiero programarlo desde cero, pero sí puedo utilizar estas bibliotecas y estas librerías como herramienta. Muy bien. Tenemos muchas herramientas, por ejemplo, si queremos trabajar con matemática, no sé, con manipulación de datos, manipulación de archivos, gráficos, ¿no? Etcétera, podemos trabajar con alguna librería que esté netamente especificada o bueno, diseñada para dar solución a alguno de estos inconvenientes. ¿Ok? Pero como nos dicen, ¿no? Es una biblioteca, es alguien que ha programado algo y que soluciona algún problema. Puede ser considerado como una herramienta de terceros también. ¿Ok? Y nosotros en Python, cuando instalamos el intérprete como tal, vienen un par de herramientas ya preinstaladas, dependiendo de cómo hayan hecho su instalación, ¿no? Hay algunas que ya tenemos instaladas en el intérprete, pero hay otras que requieren un tipo de manejo, requieren que sean instalados para luego hacer el uso correspondiente, ¿no? Es bueno aclarar que para todo ese proceso necesitamos tener la conexión a internet, ¿no? ¿Ok? Eso vale aclarar. Acá tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos instalar una biblioteca en Python? Para hacer este tipo de trabajo nosotros vamos a recurrir a utilizar a pip. ¿Ok? Pip.
No sé si cuando han instalado Python han visto justamente esta palabrita tal vez en algún paso de instalación. Lo pudieron, bueno, alguien pudo ver esta palabrita cuando estaban instalando su intérprete. Recuerdo que estaba en la instalación personalizada y era una opción que ya estaba seleccionada por defecto. Pip justamente es el sistema que utiliza Python para gestionar paquetes. ¿Ok? O sea, con pip podemos instalar paquetes, con pip podemos desinstalarlos o actualizarlos a la versión más actual que tenga. Y esto lo va a hacer directamente desde el repositorio oficial de PyPI. Acá lo tienen aquí una dirección URL y van a tener acceso a esta página, ¿no? Aquí pueden encontrar la infinidad de paquetes que tenemos en Python. ¿Ok? Igualmente si ustedes ya se dedican un poquito más a esto y quieren publicar sus propios paquetes, pues igual les debería dar la posibilidad de subir sus herramientas, ¿no? Pero eso ya es otro tema, otro protocolo se debería seguir para eso. ¿Cómo podemos instalar ahora sí con la palabrita, con el gestor pip? Pues solamente tenemos que colocar en la consola o en la terminal estas palabritas pip install y el nombre del paquete que queremos instalar. Es así de sencillo, ¿no? Ponemos pip espacio install espacio el nombre de nuestro paquete. Si queremos instalar varios paquetes, pues con un espacio podemos seguir indicando los paquetes que queremos instalar. Pero si lo hacemos de uno en uno, tampoco hay ningún tipo de inconveniente. Acá tenemos ejemplos, ¿no? Podemos poner pip install numpy, pip install pandas, pip install flask. Y lo que va a hacer es dirigirse al repositorio oficial de PyPI y va a empezar a descargar todo lo necesario para que podamos tener en nuestro equipo, bueno, en nuestro intérprete, esta herramienta de NumPy o Pandas o Flask, ¿no? Son algunas herramientas que seguramente vamos a utilizar en este curso. ¿Ok? Cuando termine la instalación y ustedes quieren percatarse de una forma sencilla de que haya instalado estas librerías, pues pueden ver el listado de librerías o bibliotecas que tienen en su intérprete, ¿no? Basta con colocar pip espacio list y esto les va a pedir, bueno, les va a permitir mostrar la lista de bibliotecas que tengan instaladas en su intérprete, ¿no? En su propio equipo. ¿Ok? Entonces para este punto vamos a recurrir a usar a pip, porque no podemos usar una herramienta que no esté instalada, ¿no? Nos va a salir como un error en nuestro intérprete que va a decir que no reconoce tal sentencia, ¿no? Entonces, si no la instalamos, pues nos va a salir esos tipos de errores. Así que tenemos que estar muy seguros de que tenemos alguna otra herramienta, bueno, una herramienta, si es que la vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces, igualmente ahora vamos a recordar un poquito este tipo de trabajo, porque de aquí en adelante vamos a empezar a conocer algunas herramientas. Creo que el día de hoy vamos a ver dos herramientas y mañana vamos a ver otras dos. ¿Listo? Acá tenemos la primera, que es NumPy. ¿Ok? Acá tienen, ¿no? Pip install NumPy. Pueden colocar esto en la terminal, que igualmente lo voy a hacer en un momentito para que puedan seguirme. Pero si ya tienen un poquito de noción, pueden ir instalándolo, ¿ok? Pero en un momento lo vamos a hacer conmigo. NumPy, uy, disculpen si escucharon esa bocina. NumPy es una biblioteca que es muy esencial cuando queremos trabajar con computación científica y además con un poco de cálculo numérico. ¿Ok? ¿Qué características tiene NumPy? Pues podemos trabajar con arreglos multidimensionales de forma eficiente, podemos realizar operaciones matemáticas y estadísticas de forma ideal, y además que estas operaciones son vectorizadas, o sea que vamos a trabajar con conjuntos de datos más complejos y podemos aplicarle operaciones, ¿no? Al indicar que vamos a manejar estructuras un poco más complejas, pues justamente NumPy está trabajado para que pueda ser rápido y optimizado, ¿no? Que no consuma muchos recursos de la computadora
y que lo haga de la forma más rápida posible. ¿Ok? Aquí hago referencia con arreglos multidimensionales. Si ustedes, bueno, si hacemos una retrospectiva de lo que han visto en el anterior curso, han debido avanzar la parte de estructuras de datos, ¿verdad? Alguien que me dé, a ver, por favor, esa confirmación. Si han visto estructuras de datos en el anterior curso. Y por cierto, para quienes vayan ingresando, no se olviden colocar presente en el chat, por favor, para ver el tema de su asistencia de esta clase. Nuevamente hago la consulta. En el curso anterior, ¿vieron la parte de estructuras de datos? Sí. Sí, Sí, profe. vimos. Vamos con diccionarios, con... Ok, súper, ¿no? Hemos visto Listo. estructuras de datos. Muy bien, gracias por sus respuestas. Ah, y ya han visto seguramente listas, diccionarios, seguramente tuplas, conjuntos. Los arreglos de NumPy vienen a ser como una lista en sí, pero una lista más rápida, por decirlo en términos un poquito más, bueno, menos complejos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es empezar a trabajar con una estructura de datos que NumPy tiene por defecto, que son los arrays. Como les digo, son como listas, son como las listas, solo que están más optimizados para poder hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Con arreglos multidimensionales, ya podemos hablar aquí sobre matrices en 2D, en 3D o más dimensiones. Podemos aplicar alguna operación matemática en todo ese conjunto enorme de datos, pero todo en base a arreglos o arrays, ¿no? ¿Cómo podemos importar esta librería o esta herramienta? Recuerden que tienen que utilizar import, ¿no? Import el nombre de la librería. Y esto de acá, si es que bueno, si se acuerdan, es el alias o la forma en cómo vamos a llamar a esta importación. Por defecto le ponen np a numpy, ¿ok? Esto es dependiendo de ustedes, de cómo se sientan cómodos. Por convención le ponen np, ¿no? Bueno, un poquito simplificando la palabra numpy. Pero si aquí le colocan cualquier otra cosa, van a poder trabajar con esa definición que ustedes le hayan puesto. ¿Vale? Como les digo, aquí vamos a trabajar con una nueva estructura de datos. O sea que tenemos que aprender cómo podemos crear arreglos en Python con NumPy. ¿Ok? Y el primer método que tenemos es np.array. ¿Ok? Aquí le pongo np porque así está el alias aquí, ¿no? Es por eso, para que vean esa relación. np.array lo que hace es crear una matriz, ¿ok? Una matriz o una lista, un vector, como le queramos indicar, a partir de una lista o listas de listas, ¿no? Que tenemos en Python, una lista de listas. Una lista de listas ya sería una matriz de 2 dimensiones o más. Pero si solo vamos a crear un arreglo de una sola dimensión, basta con colocarle una lista. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Estamos creando una matriz de una dimensión, ¿no? 1D, de una dimensión. En la variable A vamos a crear un arreglo de NumPy y entre paréntesis le vamos a pasar una lista de números. ¿Ok? Aquí tenemos una lista, dice 1, 2, 3. Y si hacemos un print A, lo que va a hacer es mostrarnos un arreglo en esta ocasión. Ya no es una lista. ¿Ok? Valga la aclaración. Esto ya es un arreglo. ¿Cómo vamos a saber si es una lista o un arreglo? Van a ver que en el print, cuando trabajamos con un arreglo, ya no muestra las comas. Pero si muestran una lista en lugar de un arreglo, les va a seguir mostrando las comas de separación, ¿no? Entonces esa es una pequeña diferencia que podemos ver cuando trabajamos con listas y cuando trabajamos con arreglos. Podemos crear una matriz de 2 dimensiones, o sea que tenga 2 filas, y en este caso, a ver, está creando una matriz de 2 filas con 3 columnas. Entonces lo que hago aquí es crearme una variable en donde voy a almacenar este arreglo.
Le digo que me convierta un arreglo de NumPy a esta estructura un poquito compleja, ¿no? Le mando una lista, pero cada elemento de esa lista es otra lista. Vean acá, esta es la primera lista, que es el primer elemento de la lista más grande, y esa otra lista es el segundo elemento de la lista más grande. O sea, es una lista de listas. ¿Ok? La primera lista tiene los valores de 1, 2, 3, y la segunda lista tiene los valores de 4, 5 y 6. Y lo que va a hacer NumPy es crearnos este tipo de arreglo, ¿no? Es como una matriz. Tiene una fila con los primeros tres elementos y una segunda fila con los tres últimos elementos, ¿no? 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces ya podemos crear arreglos multidimensionales en Python, ¿no? Utilizando NumPy. ¿Vale? Esta parte está entendible, sí, chicos. ¿Se comprende cómo estamos ya empezando a trabajar? Porque vamos a ver aquí algunos métodos interesantes con todo esto. Voy a avanzar unas 2 diapositivas más y luego vamos a pasar a la práctica. ¿Ok? A ver. Esta es la forma de crear arreglos, como les dije. Todo aquí trabajamos con arreglos. Entonces, en base a estos arreglos podemos aplicar los siguientes métodos. Por ejemplo, imaginen que yo tengo la necesidad de poder cambiar la forma de mi matriz sin cambiar los datos. En este primer ejemplo, a ver dónde tenemos esto, quiero tomar en cuenta ahora sí. Acá, el primer ejemplo. Tengo una variable llamada array original, ¿no? O original array, el cual tiene un arreglo con estos elementos. Es una lista simple, ¿no? Dice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero justo me equivoqué. Esto no era un vectorcito, no era un arreglo de una dimensión, sino era una matriz. Lo puedo modificar. Puedo crear otro nuevo arreglo en el cual va a tener la forma cambiada. ¿Ok? ¿A quién quiero cambiar? A mi arreglo original. ¿Cuál es la nueva forma? Le mando una tupla. La cantidad de filas y la cantidad de columnas que quiero que le coloque a este nuevo arreglo, ¿no? Redimensionado. Entonces, en Reshape Array vamos a tener un arreglo con 2 filas y con 3 columnas. Esto que era solamente una sola línea, lo va a dividir en 2 filas con 3 columnas, ¿no? Y al final vamos a tener este mismo resultado. Podemos aplicar Reshape a cualquier estructura de tipo array que nosotros tengamos. Este reshape no va a funcionar si lo hacemos en una lista normal, ¿ok? Solo aplica a arreglos. Podemos cambiar la forma. Capaz puede ser, no sé, no quería que sea una fila normal, solo quería que sea un arreglo de 3 filas por 2 columnas. Entonces aquí le tengo que mandar esa instrucción, ¿no? Quiero que sea 3 filas y aquí 2 columnas. Y así es como va a ir cambiando la forma de nuestro arreglo original. Sí. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasaría si yo le pongo reshape de 2 filas y 4 columnas? Vamos a ¿Cuál ir viendo sería el esta resultado? parte. Es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si no le doy una dimensión? Bueno, le doy una dimensión que no cuadran los datos. Pues lo más común que va a hacer es poder llenarle con datos nulos en este caso. Entonces, seguramente, como me dijiste, de 2 filas por 4 columnas creo que era. Entonces, en la primera fila va a colocar desde el 1 hasta el 4. Y en la segunda fila colocará 5, 6 y nulo, nulo, ¿no? Para llenar esos 2 campos que faltan. Pero a veces depende de la versión que tengamos del array. Si tenemos una versión un poco antigua del intérprete e instala una versión antigua de de NumPy, capaz y nos sale algún tipo de error, ¿no? Pero eso lo vamos a ir viendo cuando vayamos a la práctica. Me voy a acordar de ese ejercicio de ese ejemplo que me propusiste. Lo vamos a hacer ahora, ¿ok? Muy bien. Aparte de modificar la forma de un arreglo, nosotros también podemos empezar a
crear listas con contenido. En este caso, linspace lo que nos permite es crear una matriz. Aquí siempre le llama matriz, ¿ok? A una matriz, no importa de cuántas dimensiones sean, en el cual vamos a indicarle cuántos elementos va a tener este arreglo, ¿ok? Una cantidad especificada de elementos que están espaciados uniformemente en un intervalo. Este tipo de trabajos me gusta indicarles como si tuviéramos un rango, digamos, tenemos números desde el 0 hasta el 1, y yo le puedo decir que a este 0 y a este 1 lo divida en grupos o en intervalos, digamos, de 2 o de 3 o de 5. Entonces, en este ejemplo de acá lo que tenemos es que se está creando un arreglo entre los valores del 0 hasta el 1, pero este rango de acá, este intervalo, lo está partiendo en 5 grupos, uniformemente separados. O sea, la distancia entre ambos viene a ser la misma. Aquí vamos a ver, vean, el primer elemento es el 0, ok, está bien, porque comienza en el 0. Y el último debería ser el 1. Ok, hasta ya tenemos dos elementos. Y en medio debería tener una separación uniforme. 0.25, 0.5, 0.75. La separación de los elementos es uniforme. Y lo ha hecho en 0.25 y 0.25, ¿no? 0, 0.25, 0.5, 0.75 y 1. Si aquí lo hubiera puesto, no sé, que me divide entre 10, seguramente hubiera tomado 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 hasta llegar al 1, ¿no? Está dividiendo un espacio, un intervalo, en espacios uniformemente, ¿ok? De manera uniforme en la cantidad que le especifiquemos aquí. Vamos a hacer la prueba. A veces podemos trabajar con ese tipo de arreglos, tanto con linspace como el arrange, para crear gráficas, por ejemplo. ¿Ok? Pero eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Arrange hace casi lo mismo de acá, solo que no divide el espacio uniformemente, sino va a crear un arreglo o una matriz con valores en un rango especificado. Por ejemplo, aquí le estamos creando un arreglo, el cual vaya a generar números desde el 10 hasta el 20. Entonces vean, aquí me ha generado 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Tomen en cuenta que no llega hasta el último número. Siempre basta un número menos 1. Entonces, acá, Arrange nos permite crear una secuencia de números nada más. Eso tal vez lo podríamos hacer con un for, ¿no? Si es que lo hacemos de una forma un poquito más artesanal. Pero NumPy utiliza el Arrange para evitar que hagamos todo ese trabajo y lo haga de forma automática, ¿no? Estamos generando una secuencia de números, un valor de inicio y un valor final, y empieza a generar todos esos números. ¿Ok? Ahora lo vamos a pasar a la práctica. También tenemos la posibilidad de crear matrices o arreglos lleno de ceros en este caso. Acá utilizamos la función ceros, ¿ok? np.ceros, en donde vamos a crear una matriz de ceros con una forma especificada. ¿Ok? Entonces creamos aquí un arreglo de ceros, pero quiero que este arreglo de ceros tenga esta forma. 2 filas por 3 columnas y me va a crear esta estructura lleno de ceros. Y también tenemos lo opuesto, ¿no? Que nos cree una matriz llena de unos, con ones, ¿no? Ones, zeros, nos permite hacer el mismo trabajo casi. Ambos necesitan la dimensión para que pueda crear la matriz. Y todo lo va a llenar de 0 o de 1, ¿no? Depende mucho de lo que queramos hacer con todo esto. ¿Ok? Y esta es la última diapositiva sobre NumPy. Acá, por ejemplo, estoy creando un arreglo B, que es una matriz de 2 filas por 3 columnas. Y a esto le estoy aplicando cada una de estas operaciones. Por ejemplo, yo puedo sumar todos los elementos que tenga en esta matriz con el método sum. ¿Ok? Me va a calcular la suma de todos los elementos de mi matriz. Si yo sumo esta matriz, a ver, 1 más 2, 3, más 3, 6, ¿ok? 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21, ¿no? Y aquí me dice que la suma es 21.
Pero también puedo sumar por ejes. ¿Ok? Por ejes. Axis nos hace referencia a los ejes. Si le pongo que me haga una suma con axis igual a 0, le estoy indicando que me haga la suma en base a las columnas. A ver, aquí dice 5, 7 y 9. A ver, la suma, el resultado de ese primer 5 es de la suma de 1 más 4. Esa es una columna, ¿no? Ahí me da 5. La siguiente suma de la siguiente columna debería ser 2 más 5, 7, ¿no? Ya me está mostrando ahí. La última suma, 3 más 6, 9. Y ahí tenemos esa suma. Y también podemos sumar por filas, si el axis lo colocamos en 1. Acá la suma de esta primera fila era 6, ¿no? 1 más 2, 3 más 3, 6. Acá tenemos el 6. Y el de acá, vamos a ver, 4 más 6, 10 más 5, 15, ¿no? Y aquí lo tenemos, 6 y 15. Entonces podemos sumar todo el arreglo, o si tiene alguna forma y queremos algo en especial, podemos sumar por columnas o podemos sumar por filas. ¿Ok? Aquí solamente basta indicar en base a cómo queremos hacer la suma. ¿Ok? Aquí indicamos. Quiero que mi suma lo haga en columna, quiero que lo haga en base a una fila, o quiero que me sume el arreglo como tal. Y esto igualmente se va a aplicar tanto para hallar el promedio, ¿no? Que podemos aplicar el promedio a todo el arreglo, o por filas o por columnas. Hace lo mismo, ¿no? Solo que la operación es diferente. Tenemos aquí el max y el min, ¿no? Que ambos nos permiten hallar el valor máximo y el valor mínimo de una matriz. Si le aplicamos max a este arreglo de acá, nos va a decir que el número mayor es 6, ¿no? Y aquí nos muestra. Y si le aplicamos el min, nos va a decir que el 1 es el valor más pequeño, ¿no? El número menor de todo ese conjunto. Y acá, esta es una función interesante que mayormente a veces la utilizan en la parte de Machine Learning, por ejemplo. ¿Ok? Lo que hace argmax y argmin es similar a lo que tenemos acá. Max nos permite mostrar el valor máximo, pero con argmax vamos a mostrar la posición en donde se encuentra el valor máximo. La posición en este caso. Acá dice que la posición del argumento máximo es el 5. ¿Ok? Esto nos va a hacer, bueno, este valor nos va a dar si es que nuestra matriz se aplana un poquito, ¿no? Si esto fuera toda una línea, acá nos debería indicar de que 6 está en la posición 5. Recuerden que cuando trabajábamos con listas, la primera posición siempre era la 0, ¿no? Comenzábamos todo en 0. A ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Justamente el número mayor está en la posición 5. Y eso es lo que nos muestra acá, ¿no? El índice. Pero, si hallo el índice del valor menor, aquí me dice que es 1, ¿no? ¿Y el 1 dónde se encuentra? ¿En qué posición? Justamente en la posición 0, ¿no? Y es por eso que aquí me muestra el 0. No es que está mal el resultado. ¿Ok? Con argmax y argmin puedo ver el número, bueno, el índice donde se encuentra el número mayor o el número menor. Solo la posición. Ok, entonces con esta pequeña introducción vamos a pasar al Visual Studio Code y vamos a trabajar desde la instalación de esta herramienta. Ok, vamos ingresando, perdón, tengo un problemita en la garganta. Vamos ingresando al Visual Studio Code. Yo ya lo tengo por acá. Y les puedo recomendar que vayan a crearse una carpeta aparte para organizar un poquito nuestro código. Esta es una sugerencia, ¿no? En mi caso ya igualmente ya me creé una carpetita, el cual lo voy a abrir desde mi Visual Studio Code. ¿Ok? Voy a dar clic aquí, voy a darle a abrir carpeta. Y justo quiero abrir la carpeta de bibliotecas. Entonces aquí ya tengo mi espacio de trabajo. Muy bien, entonces, a ver, lo que voy a hacer acá netamente es poder crearme un archivo. Puedo hacer, a ver, prueba numpy, puede ser. Yo le estoy colocando un nombre así. Pueden
hacer réplicas si ustedes gustan. Y en este espacio es donde voy a trabajar. ¿Ok? Antes de trabajar, voy a hacer la prueba para ver si tengo instalado NumPy. Si recordamos cómo tenemos que importar esta librería, pues basta con colocar import NumPy y le pongo aquí el alias con np. Y aquí me sale un error, ¿no? Antes de ejecutar inclusive. Dice que no se ha podido resolver la importación de NumPy. O sea que no debo tener instalado NumPy en mi intérprete. Y esto nos va a pasar a todos si lo hacemos en este momento. ¿Esto qué significa? Que tenemos que instalar NumPy en nuestro intérprete. ¿Ok? A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, utilizaremos la terminal que tenemos en Visual Studio Code. Porque eso lo tenemos que hacer en la terminal o en la línea de comandos para que se pueda hacer la instalación correspondiente. Vamos a irnos al menú de terminal. Ok, terminal. Y vamos a darle clic a nueva terminal o nuevo terminal, lo que les vaya a aparecer, ¿no? O new terminal si lo tienen en inglés. Y lo que va a aparecer aquí es la línea de comandos o una terminal de nuestro sistema operativo. Muy bien. Había una instrucción que nos permitía mostrar la lista de herramientas o bibliotecas que teníamos instalado en nuestro intérprete. Esta instrucción era pip list. A ver, déjame un momentito, está muy bajo. Se ve muy pequeño la consola. A ver, voy a utilizar la lupa en este caso para que lo puedan ver ustedes de una mejor manera. A ver, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Acá. ¿Ok? Aquí dice pip list. Le pueden dar enter. Y si su Python está bien instalado, debería mostrarles por lo menos esto de acá. Dice que tengo el paquete pip en esta versión. No tengo nada más instalado, ¿no? No tengo ninguna otra herramienta más. No está NumPy aquí. Entonces aquí ya estoy asegurándome de que no tengo justamente NumPy y debo instalarlo en mi intérprete. Si llegan a tener algún problema por acá, ponen pip espacio list, le dan enter y les da algún otro tipo de resultado que no sea esto, me avisan por favor para poder ver qué es lo que pasó con su intérprete. ¿Listo? Levanten la manita y me dicen por favor. ¿Sí? Me avisan ahí. Ya. Recuerden que piplist solamente nos permite ver qué herramientas tenemos, inclusive la versión de esta herramienta. Como yo quiero trabajar con NumPy, voy a instalarlo. Voy a poner pip install. Vamos a instalar la herramienta NumPy y le damos a enter. Lo que va a hacer acá netamente es descargar desde PyPy toda esta herramienta de NumPy, ¿no? Todo lo necesario. Aquí dice que está descargando NumPy en la versión 2.3, está instalando NumPy. Y aquí algunos detallitos que necesito tal vez agregarlo a mi computadora en sí, a mis variables globales. Pero no hay ningún tipo de inconveniente más que ello. Entonces, en el caso de cada uno de ustedes, igualmente debería poder desaparecer esta parte de que se está coleccionando todo lo que es NumPy, se está descargando lo necesario, luego se va a instalar, ¿no? Aquí está cuánto pesa NumPy, ¿no? Entonces, cuando termine todo esto y vuelva a aparecernos este prompt de acá, significa que ya está instalado nuestro sistema, bueno, nuestra herramienta de NumPy. ¿Cómo lo podemos verificar? Otra vez haciendo un pip list, ¿no? Viendo qué tenemos instalado. Pip list. Y aquí ya vemos que tenemos a NumPy. ¿Ok? Entonces, instalen colocando pip install NumPy. Y cuando termine todo, verifiquen con pip list si es que ya lo tienen instalado en su
intérprete. Ok, voy a quitar la lupa porque se ve medio raro en lo que tengo para acá. Ah, no, aquí lo tengo, ahora sí. Ok, entonces, si tienen algún inconveniente hasta ahora, me avisan por favor, porque tenemos que trabajar con esta herramienta. Les doy unos 2 minutos para que puedan instalarlo y luego continuamos. ¿Está bien? Ujú. Ahora sí, a ver. Mientras van instalando todo. La forma de instalación de Python va a hacer mucho la diferencia en algunos casos. ¿Ok? Inclusive si trabajamos con esta terminal que se llama PowerShell, puede que en ocasiones nos dé algunos inconvenientes. No se asusten por ello. ¿Ok? Puede pasar en algunos casos que tal vez el sistema operativo tiene algunas restricciones, que con PowerShell no podamos hacer ciertas acciones. Y esto va a pasar mucho más cuando estemos viendo el último tema, que es el de ver desarrollo web y vamos a utilizar Flask. Entonces, capaz cambiemos de terminal. ¿Ok? Esa es una aclaración que lo hago desde ahora, que posiblemente tengamos que hacer algunos cambios en nuestros intérpretes, ¿no? Entonces, tomen en cuenta ese detallito. Si a ustedes les ha parecido algún problema con solo colocar pip list, ahí estamos hablando de un problema de instalación. Se puede solucionar. Si tienen algún problema, me avisan por favor para poder ayudarles y que no tengamos ningún inconveniente. Viendo que ya está instalado, pues vean que aquí ya no me aparece un error, ¿no? Ya no dice que no se encuentra NumPy y que no se puede localizar ese nombre. Miren, ya lo instalé, ahora sí ya no me aparece ningún tipo de error, ¿no? Entonces, está todo excelente hasta el momento. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna consulta? Ya, bueno, creo que no. Hagamos la prueba de lo que hemos visto hasta ahora. Crearemos nuestro primer arreglo. Recuerden que para crear un arreglo lo que necesitamos es pasarle una lista o una lista de listas. ¿Ok? Y esto que se guarde en una variable. Puedo hacer la prueba, me puedo crear una variable A, el cual va a almacenar un arreglo de NumPy. Puedo decirle que utiliza NumPy y me permita crear un arreglo. Array. Paréntesis. Dentro del paréntesis tengo que pasarle la lista de elementos. Puedo decirle 1, 2, perdón, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, vale. Bueno, lo que esté por acá, a ver. 6, 7, 8, 9. Tal vez 10. El espacio no es necesario. Solamente es para que sea un poquito más. Bueno, un poquito más. Más bonito. Más ordenado. Y si yo hago aquí un print de A, me va a mostrar el arreglo. A ver, le voy a dar a play. Y acá justamente ya tengo el arreglo de NumPy. Vean que no tiene comas entre los números. ¿Ok? Ya no tiene comas. Y es un arreglo de NumPy. Es diferente si es que yo hago aquí. Bueno, voy a crear aquí otra lista. Tal vez A1 tal vez. Y aquí le voy a pegar esto de acá. Todo lo que he copiado aquí. Todo esto de acá. Y aquí voy a hacer un print igualmente, pero de A1. Y vean que la diferencia es un poquito notoria ahí, ¿no? Voy a utilizar otra vez la lupa. Y van a ver de que la lista aún sigue manteniendo las comas, pero el arreglo ya, bueno, hizo desaparecer las comas, ¿no? Solamente tiene como un espacio y nada más. El primero es un arreglo y el segundo es una lista de Python. ¿Ok? Valga esa aclaración. ¿Listo?
Entonces, tomen en cuenta este detallito. Ahora sí, ese detallito. Lo voy a quitar esto de acá. Solo era para hacerla una prueba. Recuerden que también puedo crearme arreglos multidimensionales. Tal vez puedo crear aquí una B que justamente es una matriz de 3x3, por ejemplo. Puedo crearme acá un nuevo arreglo. Array. Y acá le voy a pasar una lista, ¿no? Sí o sí tengo que pasar una lista. Pero lo voy a pasar una lista en donde cada elemento de esta lista es otra lista, ¿no? Una lista de listas. Entonces, el primer elemento de la lista que sea 1, 2, 3. Perdón. 1, 2, 3. El segundo elemento de la lista que sea 4, 5 y 6. Y el último elemento de esta lista que sea 7, 8 y 9. Entonces, lo que va a hacer aquí es crearme un arreglo de 3x3. A ver, voy a imprimir B. Le damos a play. Y efectivamente tenemos un arreglo de 3x3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Lo tenemos bien hasta ahí. Esta parte es la creación de arrays con NumPy. Ok, con NumPy. Este es un arreglo unidimensional. O sea, es un arreglo simple. Y este es un arreglo bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque tiene dos dimensiones, ¿no? Tiene fila y tiene columna. Si habláramos de arreglos tridimensionales, pues estaríamos un poquito más... Bueno, tendríamos un poquito más de problemas al poder mostrarlo, ¿no? Pero igualmente podemos trabajar con un arreglo de esa forma. ¿Ok? Pero para fines prácticos vamos a trabajar solamente con arreglos bidimensionales, porque podemos darle muchas dimensiones a nuestros arreglos. Solo sería de trabajar, ¿no? Si yo quiero un arreglo de tres dimensiones, este elemento debería ser una lista, este otro igualmente debería ser otra lista, y esta otra lista, luego esta otra lista, otra lista, otra lista, o sea, se van a ir anidando más listas, ¿no? Entonces, ahí está la diferencia. Podemos ver la parte de... no quiero accesos, quiero la parte de cambiar la forma de un array. Y esto lo hacemos con reshape, si se acuerdan. Voy a cambiar la dimensión de este arreglo unidimensional, ¿no? Era una sola línea. Le voy a decir que me lo cambie a un arreglo de 2x5. ¿Ok? De 2 filas por 5 columnas. En una variable aparte, ¿no? Le voy a decir a quién quiero cambiar la forma. Al arreglo A. Entonces digo A. Quiero que cambie de forma. Perdón, reshape. Y le digo cuántas filas va a tener. 2 filas por 5 columnas. Y aquí voy a aplicarle, perdón, un print de C. Y aquí pueden ver que este arreglo original que tenía una sola dimensión ya está cambiado y está transformado a un arreglo con 2 filas y 5 columnas. Ok. Pero justamente Eva nos preguntaba, ¿qué pasa si yo le doy dimensiones que no se adecúan, ¿no? Capaz, digamos, este arreglo de 3 dimensiones lo voy a reformar. Le puedo decir que me cambie un arreglo de 2x5, igualmente como este de acá, de 2 filas y 5 columnas. No tiene los elementos necesarios, ¿no? A ver, voy a crearme aquí una variable d, que voy a ponerle b.reshape y le paso la tupla con cantidad de filas. Okay, cantidad de filas que sea 2 y cantidad de columnas que sea 5. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. Print, mostramos D. Ejecutaremos. Y vean que aquí no me lo ha llenado con nulos. Directamente me dijo, no podemos hacer ese tipo de cambio
porque el tamaño de elementos que tiene mi matriz original no se adecua al tamaño al cual yo le quiero hacer el cambio. ¿Ok? O sea que no puedo hacer un cambio libremente si es que mis elementos no son lo suficientes. Porque a ver, si hago este cambio, debería tener 10 elementos en mis arreglos. Acá sí tengo 10, por eso funciona, ¿no? Este primer ejemplo. Pero este segundo tiene solamente 9 elementos. Y aquí le estoy pidiendo que me lo cambie y que tenga 10 elementos, ¿no? Porque 2 por 5 son 10, ¿no? Entonces como que falta un elemento y dicen no se puede hacer ese tipo de cambio. No podemos hacer porque faltan elementos. No tenemos la cantidad suficiente. ¿Ok? Entonces, puedo hacer lo siguiente. A ver, ¿qué tenemos acá? 2, 2, 2. Bueno, lamentablemente esto no podemos convertir a alguna otra forma más cómoda. A menos que le vuelva a colocar aquí otros elementos. A ver. Le voy a poner acá, lo voy a completar con el 10, 11 y 12. ¿Ok? Una fila más que se adecue. Y yo le voy a decir que me cambie esta matriz de 4 filas por 3 columnas a una matriz de 2 por 6 en este caso. Ahí sí ya me va a dejar. Tiene que dejarme en este caso, ¿no? Porque los elementos, la cantidad de elementos es válida, ¿no? 2 por 6, 12. Justamente aquí igualmente tengo dos elementos, ¿no? Solo que tienen aquí otra forma y aquí ya le estoy cambiando a otra forma. ¿Vale? ¿Se comprende ahora sí esta parte? Necesitamos tener la cantidad definida de elementos que queremos cambiar. No es tan libre la conversión. ¿Ok? No es tan libre la conversión. Ahora, ¿qué pasa? Esto de acá me muestra como una fila, ¿no? Aquí tenemos una fila. Acá lo estamos mostrando como una fila. ¿Qué podría hacer si yo quiero convertirlo a una columna? Que ya no me muestra así en una sola fila, sino en una sola columna. ¿Alguien se anima a convertirlo a una columna? Al elemento, bueno, al arreglo A. A ver, shape, aquí le voy a poner. ¿Cómo debería ser los valores para que ya no me aparezca como una fila, sino como una columna? De este de acá. Lo quiero invertir, ¿no? Quiero que ya no sea una fila, sino que sea una columna. 1:10, profe, ¿no? 1:10, a ver. Le digo que tengo una fila y 10 columnas. ¿Estamos correctos? ¿O es al revés? Que es 10 filas y una columna. Al revés, profe. Al revés, ¿no? A ver. 10 filas y una columna. Y mostramos a E. A ver, print E. Ok, a ver, le daremos play. Excelente, muy bien, ¿no? Ahora este arreglo de acá ya tiene una forma de columna. ¿Listo? Entonces toman en cuenta ese tipo de trabajos. Cómo podemos modificar nuestra información ahora. Porque con todos estos ejemplos de acá, podemos empezar a hacer muchas cosas más, ¿no? Tal vez, no sé, calcular la suma, el promedio que hemos visto y más cosas. A ver, ¿dónde estamos? Quiero ver qué más hemos visto por acá. Podemos ver la parte del arrange y el linspace para ver aquí un poquito cómo es el trabajo. A ver, aquí puedo colocar algo. A ver, esto les puedo pasar por si acaso, por si quieren seguir todo este trabajo, que igualmente lo van a tener, ¿no? En el Classroom. Pero esto es para que lo tengan en este momento, ¿no? Y puedan seguir haciendo las prácticas junto conmigo. Acá, por ejemplo, podemos trabajar con el linspace
y el arrange, que hacen casi cosas similares. Pero haremos primeramente un ejemplo con el arrange. En F puedo poner la creación de un nuevo arreglo, ¿ok? NumPy, pero quiero que me genere un rango en específico. Le puedo decir que me genere números desde, a ver, desde el 20 hasta el 30. Y esto puedo darle un print. Quiero ver este nuevo arreglo. Ok, a ver, vamos a darle a play. Y lo que me hace aquí es mostrarme un arreglo desde el 20 hasta el 29. ¿Listo? Recuerden, bueno, tomen en cuenta que el valor final que le vayan a colocar acá es como un símbolo nada más, que va a llegar hasta ese número menos 1. O sea, hasta el 29. Es por eso que aquí me muestra el 29. Si yo quisiera que me muestre el 30, debería indicarle aquí que vaya hasta el 31. A ver, ejecutamos y efectivamente, ¿no? Desde el 20 hasta el 31. Muy bien. Ahí lo tenemos. Hay ejercicios comunes donde nos dicen genere los primeros n pares, por ejemplo. O si no, ¿cuál puede ser que generemos los pares que se encuentran entre el 0 y el, no sé, y el 50, por ejemplo? Arrange nos permite hacer algún tipo de trabajo similar. Puedo crearme aquí una variable g en el cual le voy a decir quiero que me generes un rango de números, ¿ok? Un rango de números que empiece desde el 0 hasta el... ¿qué número dije? Ya, lo voy a mantener con 50. 51 en este caso. Y que el incremento de estos números sea de 2 en 2. Quiero que me lo genere de 2 en 2. A ver, vamos a poner aquí print g. Y bien que aquí ya me está mostrando un rango de números, pero que está avanzando de 2 en 2. Aquí me aparece el 0, luego el 2, luego el 4, luego el 6, 8, 10, 12, llegando hasta el 50. No sé, no era hasta el 2, era de 5 en 5. Ok, le voy a cambiar de 5 en 5. Y acá tenemos 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Está yendo en base a esta cantidad de separaciones, ¿no? En cuestión sería esta cantidad de incremento nada más. No sé, no era de 5 en 5, era de 7 en 7 tal vez. Y lo va a hacer. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49. Listo, hasta ya ha llegado. No puede mostrar más porque solo le dije hasta el 50, hasta que tome números hasta el 50 nada más. Ok, capaz le digo quiero que lo hagas de 10 en 10. Y acá lo vas a hacer 0, 10, 20, 30, 40, 50. Ok, está generando números en ese rango de números, ¿no? Está generándome números en este rango, pero podemos indicarle de cuánto en cuánto podemos hacer ese cambio. Si no le indicamos, por defecto lo hace de uno en uno. ¿Ok? Aquí no le estoy pasando ese parámetro. Pero si yo quiero que lo haga con una forma en especial, pues aquí le indico, ¿no? De cuánto en cuánto quiero que haga la generación de esos números. Le puedo poner 3. Igualmente no va a pasar nada. 0, 3, 6, 9, 12, 15, ¿no? Pareciera la tabla del 3. Pero así lo tenemos. Ok. ¿Tienen alguna consulta hasta este punto sobre el arrange? Nos permite generar rangos de números. Ojo, no le podemos poner aquí 3.5. Si es que no me equivoco, hasta el último que sabía no se debería poder. Ah, pero aquí no, sí nos deja. De 3 en 5, 3.5, 3.5 nos está haciendo el incremento. A ver, 3, 5, 7, 7, 7 ya. Bueno, esto sí ya fue nuevo para mí. Pueden hacer la generación de números en este rango, tomando en cuenta un número con coma decimal. Pero esto puede traer errores. A ver, puedo poner 0.3. A ver, ¿qué aparece? Ya, está dando bien el trabajo.
0.3, ¿no? Vean aquí los números que me está generando, desde el 0 hasta el 50. Y en este caso 51, casi 51. Le está tocando al RAS. Ok, entonces igualmente podemos trabajar con secuencias de números con distancias enteras o distancias con punto decimal, ¿no? Si aquí le pongo entre 0.1, pues la cantidad de números va a ser un poquito más extensa, ¿no? Vean la cantidad de números que tenemos hasta ahí. Todo con incremento de 0.1 nada más. Y así nos muestra el resultado con ese tipo de incremento. Debe manejar solo con 5 para que no se muestre mucho. Ahí. ¿Está todo claro hasta ese punto? Profe, una consulta con respecto a la importación de NumPy después de instalarlo. ¿Sí? eh, me genera error, o sea, me sigue generando como que no estoy, como si no estuviera instalado, pero ya lo verifiqué y todo. ¿Qué podría hacer? A ver, ¿puedes compartir tu pantalla? Creo que ya sé qué puede ser. A ver, voy a dejar de compartir y dejo que tú compartas. Porque si ya lo tienes instalado y no te reconoce, capaz tengas un choque de intérpretes. Puede ser. Ya. No tienes a NumPy supuestamente. Mm, ya. A ver. ¿Puedes ver ahí abajito donde dice 3.13.5 en la parte inferior derecha de tu barra de estados? Ahí. Pero veo que tienes dos. Uno que está en recomendaciones y uno que está en global. A ver, hazle clic al que está en global. A ver, capaz ahí se instaló. Ahí está instalado. Mira, ya no te sale error. Ah, sí. Es por el intérprete que estás tomando en cuenta en este momento. Parece que hay un choque ahí. No sabe cuál intérprete tomar en cuenta. Por más de que ambos tienen la misma versión. Entonces, posiblemente que estás trabajando con la versión global que tienes de tu intérprete. A mí me salió un mensaje que decía algo de entorno virtual, no sé qué, pero yo no lo quise porque lo ignoré. Ah, sí. Luego vamos a aprender a trabajar con entornos virtuales. Vamos a aprender en el siguiente tema. Bueno, profe, ¿Sí? gracias. ¿Listo? Ok. Muy bien. Vamos a continuar ahora sí. ¿Alguien más que tenga algún inconveniente hasta ahora? ¿O todos vamos bien, chicos? A ver, esto de acá. Estamos muy calladitos. Seguramente es por el frío que está haciendo por acá. Vamos a ver un poquito la diferencia entre el Arrange y el Linspace. Pueden hacer cosas similares. ¿Ok? Vamos a ver esto de acá. La diferencia. Puedo crearme aquí otro tipo de arreglo. No sé, le puedo llamar H. Que va a ser un Linspace. Y va a crear una lista. Bueno, un arreglo en sí. Entre este número y este número. ¿Ok? Entre el 0 y 1. Pero le voy a decir que ese intervalo me lo divida en 5 intervalos o 5 grupos equidistantes, ¿no? Que tengan la misma distancia. Y aquí le voy a decir un print h. ¿Ok? Print h. Vamos a ejecutarlo. Y vamos a ver que aquí me está mostrando, a ver dónde está mi lupa, lo minimicé, ahora sí. Acá vemos que está empezando desde el 0 y tiene que llegar hasta el 1, ¿no? Eso le dije, de 0 al 1. Y que me haga una división equidistante del 0 al 1 en 5 grupos. ¿Ok? O en 5 puntos. Entonces tengo el primer punto que es 0, el segundo punto que es el 0.25, el tercer punto que es el 0.5, el cuarto punto que es el 0.75 y el último punto, el quinto, que es el 1. ¿Ok? Lo que aquí vamos a tomar en cuenta es de que estamos partiendo. A ver, ¿dónde está otra vez mi. Esto de acá, ahora sí. Lo que estamos partiendo acá es
un intervalo. Porque si yo trabajo con el arrange, a ver, vamos a ver acá. Si hago esto, en vez de linspace le pongo arrange, porque parece que hace lo mismo, pues no, el resultado no es el mismo. Aquí me aparece como resultado un 0 nada más. Aquí le estoy indicando que me genere números del 0 hasta el 1 con incremento de 5, con el arrange. Pero con el linspace, lo que hago aquí es agarrar este intervalo de números del 0 hasta el 1 y que ese intervalo me lo divida en esta cantidad de divisiones. Le puedo decir que me lo genere con 10 divisiones. A ver, vamos a darle la ejecución. Y vean que cómo está haciendo esta división. Y aquí es donde a veces podemos confundirnos tal vez un poco. Vean, aquí dice, el primer número es 0 y el otro es el 1, ¿no? Tiene que ir desde 0 hasta 1. Y los demás elementos son la distancia equidistante entre todos estos números. Ok, miren. Pero no es muy... Es muy raro ver estos números, ¿no? El 0,1 periódico, el 0,2 periódico, 0,3 periódico, 0,4 periódico, 0,5, 6, 7, 8. Miren, no llega hasta el 0,9, ¿no? Porque este ya sería el 1 como tal. Esto ya estoy seguro que se debe a la parte de manejar errores, porque recuerden que las máquinas siempre tienen un margen de error. Y mucho más cuando trabajamos con números decimales. Por el tema del sistema binario que manejan las computadoras, ¿no? Y muchas cosas más. Pero vean, me está separando este intervalo del 0 hasta el 1 en 10 divisiones. Si le pongo 9 capaz, y sí está un poquito más ordenado, a ver. Más o menos. Tenemos 0, 0.125, 0.25, 0.375, 0.5, 0.625, 0.75, 0.875 y 1, ¿no? Me está haciendo esa división ahí. A ver, le voy a decir que me lo divide en 11 grupos. Aquí sí seguramente vamos a tener algo mejor, ¿no? Vean. Si dividimos entre 11 en 11 grupos, en 11 intervalos al 0 y al 1, pues el primero es el 0, el segundo es el 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y hasta el 1, ¿no? Esto nos puede servir muchas veces para hacer algunas gráficas. Digamos que yo quiero hacer una gráfica de una función y justo la función solamente funciona en un intervalo. Y para graficar necesito tener los pares x y y. Entonces con esto puedo generar el eje x, los valores de x, y luego cada uno de esos valores de x lo puedo evaluar en una función y eso ya puedo empezar a graficar, ¿no? Me puede servir porque mientras más puntos tenga mi gráfica, bueno, mientras más puntos haya evaluado, mi gráfica va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces es bueno utilizar el linspace para hacer gráficas en un punto, ¿no? Bueno, de una función y en un intervalo como tal. A ver, otro ejemplo. Si es que yo recuerdo bien, a ver. Vamos a hacer numpy linspace entre 0 hasta 2 por np. Algo que no les mencioné es que NumPy también trabaja con funciones matemáticas. Y aquí tiene el pi del NumPy, ¿no? El número pi sabemos que es un número irracional que tiene muchos decimales que no se repiten. Le estoy indicando de que me agarre números desde el 0 hasta 2pi y me lo divida, aquí le voy a poner, a ver, en 361 elementos. Y en i vamos a tener todo ese trabajo. A ver, print, mostramos i. Y van a ver que son muchos elementos. Esto lo puedo pasar a una función seno, una función coseno y puedo empezar a graficarla, por ejemplo. Todos estos elementos, los 361 grupos, los 360 números en este caso. Y eso lo puedo pasar a una función que maneje ángulos y que me empiece a graficar, por ejemplo. Ok, entonces vean que el uso ya depende mucho de nosotros. Aquí he trabajado con pi, ¿no? 2, 0,
hasta 2pi y que me genere esta cantidad de intervalos. Y cada uno de esos valores lo puedo ir graficando, ¿no? Y ir viendo cómo se muestra en mi gráfica y todo eso. Como les dije, NumPy se basa más que todo en trabajar en el cálculo numérico y en la computación científica, ¿no? Entonces, ahí está el poder netamente de NumPy. A ver, me estoy demorando mucho. Tenemos que ver una librería más. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Ok, aquí tenemos este tipo de trabajo. Pero también hay otras funciones. Aquí tenemos operaciones con arrays, en el cual podemos hacer lo siguiente. Digamos, esto no lo quiero, no quiero este ejemplo. Puedo poner j que sea igual a la suma de todos los números que tenemos aquí arriba. Digamos quiero sumar todos los elementos de a. Entonces, puedo decirle a, bueno, perdón, numpy punto sum, y a quién quiero sumar, a mi arreglo a. Y aquí voy a poder mostrar la suma de todos los elementos que tengo en este arreglo. A ver, le voy a dar a play. Y acá tenemos que la suma es 55, ¿no? Y está bien. Toda esa suma desde el 1 hasta el 10 es 55. Ok. Puedo trabajar tal vez con este arreglo de acá. Recuerden que tiene 2 filas y 5 columnas, el arreglo C. Y aplicar la suma por ejes. A ver. ¿Cómo le puedo poner? Esta es la variable C. Columnas. Puedo sumar, en este caso con numpy.sum. Le digo qué arreglo quiero sumar. Es mi arreglo C. Ok. Le digo C. Y quiero que lo haga en el eje de las columnas. Como tiene 5 columnas, me va a mostrar 5 resultados. Igualmente puedo hacer lo mismo. Puedo poner C fila tal vez. Igual a numpy.sum. Quiero sumar el arreglo C, pero que lo haga en base a sus filas, con axis igual a 1. Eso sí tienen que memorizarse bien. Cuando colocamos axis igual a 0, trabaja con columnas, y cuando le damos el valor de 1, trabaja con filas. A ver, aquí vamos a colocar print, lo que nos aparece ahí, de la columna y la fila. Pero antes quiero ver el valor original de C. Voy a hacer aquí un print C. Ok, quiero ver cuáles son los valores de C. Y luego quiero ver los resultados por columna y por fila. A ver, sí, está bien. Ok. Vamos a analizar este resultado de acá. Este es mi arreglo C. Tiene 2 filas por 5 columnas. Este primer resultado de acá es la suma por columnas. 1 más 6, 7, 2 más 7, 9, 3 más 8, 11, 4 más 9, 13 y 10 más 5, 15. Y ese otro de acá es el resultado de la suma por las filas. 1 más 2 más 3 más 4, esto es 10 más 5, 15. Ok, está bien. Y esto de acá dice que es, a ver, 6 más 7 más 8 más 9 más 10. 19, 27. Sí, 27. 34 más 6, 40. Acá lo tenemos. 15 de esta primera fila y 40 de la segunda fila. Ahí ya lo tenemos, ¿no? Para poder hacer ese tipo de operaciones. Y hay muchas cosas más que podemos hacer todavía. Y eso que me estoy saltando, algunas ventajas de trabajar con estos arreglos. Imaginen que a este arreglo A, que son solamente números del 1 hasta el 10, le quiero multiplicar por 2 a cada elemento. Basta con hacer una multiplicación simple. Por ejemplo, en A doble le puedo crear una variable. Le puedo multiplicar a mi arreglo A por 2. ¿Y esto qué va a hacer? Va a multiplicar por 2 a cada elemento de mi arreglo A. Y acá tenemos un print de A doble. Y deberíamos tener
En vez de uno 2, en vez de 2 4 y así, ¿no? Hasta el 20. 10 por 2 20. Entonces, vean qué simple se vuelve multiplicar un arreglo y no sé, duplicar el valor. Le podemos restar el valor, le podemos dividir algún resultado, bueno, algún número, algún escalar, y lo va a aplicar a todos los elementos que tenemos en el arreglo. Porque NumPy nos permite hacer ese tipo de trabajos. ¿Se comprende? ¿Sí? Son muchas cosas las cuales podemos hacer. Y nos podemos pasar un buen tiempo averiguando qué podemos hacer con NumPy. Pero ese es un pequeño vistazo que yo les voy a dejar, ¿no? Para que puedan ver y si gustan explorar un poquito más sobre esta herramienta. ¿Por qué? Porque muchas librerías orientadas a la parte científica utilizan a NumPy como base. Por ejemplo, Pandas, que es una librería que la vamos a ver mañana, utiliza NumPy como base para poder hacer estos cálculos. Porque recuerden, NumPy hace los cálculos de forma eficiente y de forma rápida. Entonces, todos queremos esas ventajas, ¿no? Entonces, la mayoría de las herramientas a veces utilizan NumPy para hacer todo esto, ¿no? Y que no demore lo que haría Python normalmente. ¿Ok? Entonces, ese es un pequeño vistazo que les dejo. Espero puedan explorar un poquito más. O tal vez podemos en otra ocasión con CienciaLink dedicarnos netamente a un curso netamente de alguna de estas librerías para que ustedes le puedan sacar el jugo en sus actividades diarias. Ok, entonces lo voy a dejar ahí porque la siguiente librería que teníamos que avanzar hoy es una muy interesante que justamente algunos que estudiamos ingeniería o informática, ¿no? O matemáticas, estadística, física, materias de ciencias puras, ingenierías, pues a veces necesitamos mucho. Y aquí les presento a SymPy. SymPy justamente es una biblioteca o una librería de Python que nos permite trabajar con matemática simbólica. ¿A qué voy con matemática simbólica? Nosotros cuando creamos funciones en Python son funciones netamente de programación, ¿no? El cual tiene parámetros de entrada, hace algún proceso y muestra el resultado. ¿Ok? Pero la matemática simbólica trabaja con variables como tal. Acá netamente, ay, perdón, le di un clic que no debía. Los símbolos son muy importantes. SymPy trabaja con símbolos o con variables, pero no pueden indicar aquí variables, ¿no? En programación las variables son otra cosa. Les llama símbolos. Cuando defino símbolos puedo trabajar con funciones a las cuales le puedo aplicar cálculos algebraicos, puedo aplicar netamente cálculo, ¿no? El diferencial o el integral, puedo aplicar simplificaciones y muchas más cosas. Ay, creo que se me fue el internet. A ver, denme un instante. Quiero ver qué es lo que pasó. Vamos a ver qué es lo que sucedió. A ver, déjame un momentito.
Bueno, aún tengo el problemita del internet, así que vamos a continuar esta sesión solo en la grabación para que lo puedan tener en el Classroom. Muy bien. El tema de SymPy es muy eficiente en el momento en el que queremos trabajar con matemática simbólica. O sea que podamos hacer eh, la parte de simplificar, podemos expandir expresiones, podemos resolver ecuaciones algebraicas, también podemos hacer derivadas e integrales en Python, que nos pueda dar el resultado como tal, ¿no? De forma visual, una expresión como tal. Entonces, SymPy nos permite trabajar de esta forma. Para lo cual, igualmente tenemos muchas funciones acá. Con symbols o symbols podemos crear las variables con las cuales vamos a trabajar en dichas expresiones o funciones. Acá tenemos un ejemplo en donde nos permite crear un símbolo, en este caso símbolos, que X y Y son símbolos, que representan a X y Y netamente. ¿Ok? Y si yo imprimo estos símbolos, solo me va a mostrar X y Y. Con estos símbolos puedo ya trabajar expresiones como tal. ¿Ok? Puedo crearme una expresión, o sea, de x al cuadrado menos 4, como está en este ejemplito. No voy a tocar todavía este método, pero podemos crear esta expresión de x al cuadrado menos 4. Entonces, ahí podemos aplicarle, no sé, una solución o resolver esta ecuación. ¿Ok? Con símbolos. Todo se trabaja con símbolos ahora. Acá, por ejemplo, pasaremos ahora sí este método. Solve. Necesita primeramente una expresión que vaya a resolver y necesita tomar en cuenta en base a qué variable o qué símbolo va a ser esta solución o resolver este problema. Si tenemos una ecuación que tiene la siguiente expresión, que es x al cuadrado menos 4, si queremos hallar las raíces de esta ecuación, pues tenemos que resolverla, ¿no? Vemos que tiene x al cuadrado, o sea que va a tener dos posibles soluciones. ¿Ok? Entonces, si eso lo igualamos a 0, pues debería ser 4. Bueno, x al cuadrado igual a 4. La potencia pasa como una raíz al otro miembro. Y cuando aplicamos la raíz tenemos dos posibles resultados, ¿no? La raíz cuadrada de 4 es menos 2 y más 2. Con solve solamente tendría que pasar a la expresión, que aquí indicamos de x al cuadrado menos 4, y en base a qué variable o qué símbolo va a resolverlo, ¿no? En este caso tenemos a x. Entonces digo que resuelve en base a x, netamente. Y aquí lo que vamos a hacer es obtener el resultado en una lista en este caso. La primera solución y la segunda solución. ¿Puede resolver cosas un poquito más complejas? Sí. ¿Les puede servir para verificar sus resultados? También puede servir, ¿no? Pueden resolver ecuaciones con solve, que viene con SymPy. También podemos aplicar la parte de simplificar una expresión. Acá tenemos una expresión muy larga que dice x al cuadrado más 2x más 1 dividido entre x más 1. Esa es la expresión. Y todo esto técnicamente se podría simplificar, ¿no? Podríamos aplicar aquí, no sé, una distribución del denominador, ¿no? Si lo hacemos todo en papel, tratemos de simplificar todo esto, pero SymPy lo puede hacer de forma rápida. Solamente necesita la expresión y supuestamente toda esta expresión larga se puede simplificar a un x más 1 nada más. Esto lo va a hacer rápidamente. Muy bien. Ese tema lo tenemos ahí. También podemos hacer algo inverso. Podemos expandir o desarrollar una expresión algebraica. Imaginen que ahora tenemos la siguiente expresión. De x más y elevado al cubo, ¿no? La expresión o el desarrollo de esto debería ser x más y por x más y por x más y, ¿no? Y empezar a hacer la multiplicación de todos los elementos con todas las otras expresiones y así. Si yo pongo expand expresión, o sea, expand todo esto de acá, lo que me va a hacer es darme el desarrollo como tal de esa expresión, ¿no?
Acá tenemos que este x más y elevado al cubo se puede representar como un x al cubo más 3x al cuadrado por y más 3 por x por y al cuadrado más y al cubo, ¿no? Entonces ahí tenemos esa expansión de esta expresión. La podemos desarrollar. ¿Ok? Entonces vean que podemos hacer muchas cosas con SymPy. Acá también tenemos algunas otras acciones. Por ejemplo, diff, que nos permite hallar una derivada de una función o una expresión. Acá, por ejemplo, me estoy definiendo la expresión de x al cubo más 2x al cuadrado más x. Y yo le puedo decir que me haga una derivada de esa expresión en base a x. Eso lo puedo guardar en otra variable, ¿no? Que me guarde la derivada. Le digo que me haga la derivada de esa expresión en base a x. Y lo que vamos a tener es 3x al cuadrado más 4 por x más 1, ¿no? Aquí lo tenemos. 3x al cuadrado más 4x más 1, ¿no? Esto es ya la parte de las derivadas. Sería un poquito repasar ese tema si es que ustedes conocen sobre esto. Y si no, pues pueden ver que esta es una derivada de esta función. Podemos hacer el proceso inverso, que es integrar una función. Esta sería una integral indefinida técnicamente. No tenemos límites. ¿Ok? Acá utiliza igualmente la expresión y en base a qué variable va a ser la integración. Acá tenemos una función sencilla que es x al cubo, bueno, perdón, x al cuadrado, la cual vamos a integrar respecto de x. Y la integración de esto es netamente x al cubo dividido entre 3, ¿no? Acá tenemos el resultado. Y eso debería mostrarnos, es una expresión en base a símbolos. ¿Ok? Estamos trabajando con matemática simbólica, como les digo. Esta parte de las expresiones, nosotros podemos evaluarlas. Recuerden, las funciones tienen variables, en este caso conocidas como símbolos. Nosotros podemos, como les digo, evaluar estas funciones como tal. Si yo tengo un x al cuadrado más x y yo les reemplazo un valor a ese x, pues puedo hacerlo con el método subs de cualquier expresión. Solo nos va a pedir qué variable vamos a utilizar y con qué valor le vamos a reemplazar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí va a sustituir valores en una expresión. Aquí mi expresión dice que es x al cuadrado más y. Y le voy a decir que me haga una sustitución de quién. De esa expresión le vamos a sustituir a x con el valor de 2. Si esta expresión de x al cuadrado más y le cambio a x por 2, debería ser 2 elevado al cuadrado, 4 más y. Y al final tenemos 4 más y como resultado. ¿Ok? Pero también puedo decirle de que me haga ese tipo de trabajo con más variables. Aquí ya le estoy pasando un diccionario como tal, si es que recordamos ese tipo de estructura, que en x les reemplace con 2 y en y les reemplace con 3. A ver, x al cuadrado más y. X vale 2. 2 al cuadrado, 4. Más 3, 7. Y aquí es donde tenemos el resultado de esa sustitución, ¿no? De esa evaluación de estos valores en esta función de acá. Podemos trabajar mucho con esta matemática simbólica. Nos puede ayudar inclusive a verificar nuestros resultados, como les dije. Y hay algo aquí muy interesante, que estas funciones que estamos creando, estas expresiones que tenemos acá que se basan en símbolos, las podemos convertir a una función numérica que entiende Python. Acá, por ejemplo, tenemos una expresión que es la misma de acá, x al cuadrado más y. Es una función, bueno, es una expresión simbólica hasta el momento. Puedo decirle que a mi variable f la convierta en una función como tal, o sea, que f sea una función. Le decimos que va a aplicar una lambificación, lambify. ¿De quién? Quiero que trabaje en base a estos símbolos de x y y de esta expresión. Esta parte de los símbolos son los símbolos con los cuales se está trabajando esta función y los cuales pueden ir variando. Y al convertir esta expresión en una función numérica, la puedo seguir evaluando. Es algo como los subs. Un resultado de valor, esta función con 2 y 3, 2 reemplaza en x y 3 se reemplaza en y,
tenemos igualmente, ¿no? 2 elevado al cuadrado, 4 más 3, 7. Puede parecer esto un poquito complejo, esta parte de amplificar una función, pero es muy útil en ocasiones. Por ejemplo, en mi caso yo la llegué a utilizar en análisis numérico, por ejemplo, donde se trabaja con muchas funciones y a veces tenemos que evaluar algunos resultados después de algún cálculo generando una función, por ejemplo. Eso no me sirve para poder hacer tal vez alguna gráfica, algo por el estilo, ¿no? Para ver el comportamiento de dicha función. Puede servir para muchas cosas. Y SymPy nos da esa ventaja de poder trabajar con estas funciones. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver, tenemos más y no. Desgraciadamente no pude instalar SymPy en mi equipo por ese tema de la energía. Espero que el día de mañana pueda hacer algún ejemplo, o en este caso voy a hacer algunos ejemplos netamente y lo van a tener en la clase. Ok, entonces gracias por estar presentes. Hoy día no va a haber ninguna tarea y nos vemos el día de mañana. Esperemos que ya tenga solucionado el problema del internet. Muchas gracias. Hasta mañana.